Participar en la exposición del área tecnológica. Entonces, les comparto y también les informo que un poquito antes de las 12 voy a abandonar la sesión para ir justamente a la reunión del área tecnológica, donde vamos nosotros a platicar acerca del llenado de unas fichas que nos están solicitando para o que acompaña este trabajo. Entonces, les muestro aquí algunas cosas y ahorita vamos a platicar de una pequeña infografía que vamos a realizar por equipos. Entonces, bueno, aquí dentro de los trabajos del curso voy a crear la tarea es la exposición para el área tecnológica. ¿Qué fecha de entrega tiene? El próximo jueves antes de las 10 de la mañana. Fecha límite para la entrega. Pues ya está, sin tema. Estamos en tareas, trabajos. Ya está la tarea creada. Ahorita voy a mostrarles el contenido y explicarles cómo es que vamos nosotros a trabajar. Vamos a trabajar por equipos. Profe, creo que esa ya la había subido. ¿Ya la subí? ¿Dónde está? Sí, hasta 2 veces. La había subido para el jueves antes. Ah, sí. Aquí está, tiene razón. No tengo que duplicarla, apenas sí, tiene razón. Entonces, la trabajamos acá. Exacto. Ay, caray, está a las 12. No. Tenemos que tener tiempo para hacer la evaluación. Ok, exacto. Exposición del área tecnológica realiza por equipos de 3 personas máximo una infografía de los temas que se indica. Entonces, vamos a hablar nosotros de definición de estructura y vamos a dar 10 ejemplos de obras arquitectónicas reales. Definición del tipo. No. Es tipo, no hay que definir nada. Es tipo de estructura con 10 ejemplos de obras arquitectónicas reales. Entonces, nosotros ya hemos revisado los elementos que están trabajando a tensión y los elementos que están trabajando a compresión. Ya vimos nosotros una gran definición, una gran división. Vimos una cantidad importante también de ejemplos de cada uno de esos casos. Y la intención es que nosotros tengamos o seleccionemos 10 obras arquitectónicas reales. ¿Qué hable? Bueno, vamos a, para hacerlo más interesante y que sean 5, pero vamos a hablar de cada tipo de estructura y su clasificación. Cada obra deberá contener una ficha de datos que indiquen, son cosas inherentes a la estructura, ¿como cuáles? Por ejemplo, altura, número de pisos, dimensiones. No todos la información está siempre disponible, ¿verdad? Entonces, que sea información de calidad que nos aporte a nosotros y que nos permita saber, bueno, pues qué altura tiene, qué longitud cubre, por ejemplo, cuál es el diámetro del cable, cuál es la resistencia del cable, cuál es la calidad del concreto, del acero que se está utilizando. Arquitectura, despacho de arquitectura, ciudad, año en el que se realiza. Entonces,
Esta ficha es muy sencilla porque, bueno, yo tomo del internet y lo que queremos es hacer una serie de, o es un pequeño álbum donde tengamos pues el tipo de estructura y 5 ejemplos de cada uno de ellos. Son fotografías tomadas del internet, hay que darles pues el crédito, ¿verdad? Es totalmente digital, todo esto es en PDF. Obviamente se realiza por equipos de tal manera que podemos nosotros dividir el trabajo. No se trata de que una sola persona pues haga toda la chamba. Y decíamos, vamos a acompañarlo de una pequeña ficha, donde esta ficha pues tenga datos que sean importantes. ¿Como cuáles? Si nosotros vemos el Opera House de Sydney, bueno, pues la altura, el número de conchas, el diámetro de cada una de las conchas, el peso, los materiales, el despacho de arquitectos. Si hablamos, por ejemplo, de la de Calatrava, si ese fuera el caso, que la idea es que sean otro tipo de edificios, no los que ya pues revisamos, pues que aporten información útil para que nosotros tengamos pues una idea más extendida de otro tipo de edificios que también pues están aportando información relevante. Son casos análogos para cuando yo tenga la necesidad, pues obviamente, de realizar un proyecto de esas características. Deberá contar, cuando hablamos nosotros de este álbum, materia, sección, semestre, integrantes, estamos hablando pues del nombre y la matrícula. Y desde luego es en formato digital. Aquí está, entonces, ¿dónde quedó? Quedó acá. Bien, algo que es importante seguir comentando es que como tenemos nosotros, lo vamos a hacer por equipos, pues obviamente no hay que subirlo cada uno de los integrantes del equipo. Si, no sé, nuestro compañero Emanuel forma parte del equipo con otros 2 de sus compañeros, sus otros 2 compañeros no necesariamente van a subir el trabajo. Con que lo sube Emanuel, obviamente yo voy a leer la descripción de quién envió el trabajo, quiénes son los integrantes del equipo y a los 3 les voy a asignar la misma calificación. No hay que subir 3 veces el mismo trabajo. ¿De acuerdo? Igual para nuestros demás compañeros, ¿no? Un solo integrante es el que sube el trabajo del equipo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda de lo que hay que hacer, chicos? No, profe. Todo claro. Sí, entonces yo tengo una obra arquitectónica, de esa obra arquitectónica, pues investigo dónde está, obviamente una serie de imágenes. Lo primero es identificar el sistema estructural al que pertenece. Eso es lo primero. Tengo que asegurarme que pertenece a ese sistema estructural. Una vez que ya tengo eso, bueno, empiezo a indagar, pues, en qué año, en dónde está, qué materiales.
si es cristal, si es acero, acero estructural. Si puedo investigar qué resistencia tiene el acero, pues mejor aún. Si es concreto reforzado, es concreto preesforzado. ¿Tiene alguna resistencia en particular? ¿Es alta resistencia? ¿Cuándo fue elaborado? Decíamos, ¿cuál es el despacho de arquitectos? ¿Qué geometría tiene? ¿Qué altura? ¿Qué sección transversal? ¿Largo, ancho, alto? No de todos los proyectos está toda la información. Bueno, pues tratamos de rescatar lo que sea más relevante. Si puedo también tener un panorama también del costo, bueno, pues es importante, aunque no es primordial. El costo sería uno de los últimos valores en la lista que nos interesaría como referencia para situarnos en, ok, son tantos metros cuadrados, entonces cada metro cuadrado salió en tantos cientos, en tantos miles de pesos o en tantos cientos, en tantos miles de dólares. Condiciones de su fabricación son importantes, si todo es fabricado en sitio, si todo es prefabricado, es importante. El despacho de arquitectos solamente como referencia para, bueno, ustedes generalmente también cuando toman casos análogos están siguiendo la obra de alguien o que sepan qué está haciendo ese arquitecto que a lo mejor no conocíamos y que es un arquitecto con el cual a lo mejor nos identificamos porque tiene cierta manera de realizar arquitectura que nos es común. Nos identificamos perfectamente bien porque más o menos tenemos los mismos gustos o trabajamos sobre los mismos materiales. ¿De acuerdo? Entonces es importante también todo eso. Bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues vamos a avanzar un poquito en la clase con la intención pues de aprovechar al máximo el tiempo. Esto es en equipo de 3 personas. ¿Qué más? Se entrega el día jueves, 10 de la madrugada, como fecha límite, por favor, en formato completamente PDF. Asegúrense también de que la calidad del archivo pues sea adecuada. Hay que enumerar las páginas. Es deseable que cada una de las páginas, bueno, pues pongan una cintilla donde aparezca también su nombre. Es importante, no, quizá no nombres completos, pero a lo mejor el nombre de los 3 integrantes. Y en la parte superior, pues la materia y el semestre. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Nada más, ¿no hay dudas o preguntas por el momento? Por el momento todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Hablamos nosotros de elementos. Nosotros estamos hablando de elementos a compresión y dentro de esos elementos rectangulares, pues nosotros definimos para concreto unas secciones rectangulares. Para el caso de acero, definíamos nosotros o trabajábamos sobre perfiles estructurales. Y hablábamos también de los sistemas en construcción compuesta, como estos, ¿verdad? La selección de los sistemas de piso. Bien, en el caso de acero, nosotros definíamos y revisábamos, bueno, pues alguna casa comercial, la ficha técnica, y a partir de la ficha técnica, pues nosotros seleccionábamos el sistema de piso, siempre tratando de sacarle el mayor provecho a todos los componentes. Quiero hacer énfasis en este componente que son justamente los conectores de cortante, que son los que nos permiten realizar esa construcción totalmente compuesta. Es decir, tenemos que todos los materiales van a trabajar en conjunto, compartiendo fuerza, pero compartiendo también esfuerzos y compartiendo deformaciones. Estos conectores son una de las partes más importantes, por no decir la parte más importante del sistema. Pero no están, ok, no están aquí. Déjenme traer una ficha técnica de estos conectores, que son los conectores tipo Nelson. Esos conectores tipo Nelson
son una de las partes, decíamos, pues más importantes del sistema. A ver si ya lo tengo aquí. Estoy tratando de ver dónde tengo una ficha técnica de estos conectores, que para mí pues son sumamente, es importantísimo que los conozcan. Voy a ver si es alguno de estos. Espero que le atine al anexo. Esta es la losa 0. Creo que no lo tengo aquí. ¿Qué cosas? Los conectores tipo Nelson, ahorita mientras lo busco, les muestro a ustedes cuáles son las características pues, de estos conectores. Estos conectores tipo Nelson, decíamos una parte importante cuando hablamos de sistemas en construcción compuesta. Estos conectores, pues, son de alta resistencia, son completamente lisos, son pernos lisos, traen una cabeza y traen un cuerpo de cerámica que es el molde que posteriormente se va a romper para realizar el proceso por termofusión de ese elemento con el elemento base. Ahí nos va a quedar ese cuerpo de cerámica, después se va a romper y es el que va a servir de molde para realizar esa unión. ¿Es el único conector que hay? No, desde luego que no. Hay varios tipos de conectores que se aceptan en la norma, pero los que ya tienen todo un estándar, pues son obviamente estos. La cápsula de porcelana viene incluida con el conector, se fija en su posición, la parte que ustedes ven como soporte, esta parte de abajo, corresponde a la viga metálica sobre la cual se va a colocar. Aquí está también la lámina, esa lámina losa acero está aquí, entonces se va a unir el conector, la lámina y la viga. Los tres elementos se van a unir como si hubieran nacido ahí juntitos. El cuerpo de porcelana, una vez que el material trae un fundente, se hace circular una corriente eléctrica con una pistola diseñada para tal fin. El material se funde, este elemento se acorta ligeramente porque parte pues de ese cuerpo, se funde para unirse con la lámina y la vigueta tipo I. Una vez que está listo, que ya está en su posición, se retira la cápsula, esta cápsula de cerámica, se rompe y queda obviamente pues la viga, la lámina y el conector perfectamente unido. Recordarán ustedes que si siguen con cierta frecuencia pues noticias, recordarán que desafortunadamente se sospecha que una causa del colapso
del paso elevado de la línea 12 del metro en Ciudad de México se debió justamente a la falta de conectores o a que estos conectores se rompieron. Entonces, pues no cumplieron con su función de unir los tres elementos que son básicos para este tipo de conectores. No cumplieron con su función, que es la de mantener justamente en esto que se le llama colaboración o construcción compuesta a los dos materiales fundamentales. Son tres partes las que se están uniendo, que es básicamente el concreto, la lámina y el perfil I. En la interfase entre estos elementos se están colocando estos conectores para que la viga trabaje en construcción compuesta en conjunto con el concreto que está por arriba de ella. Cuando la viga se flexiona, la parte superior del concreto se apachurra. Recuerden que el concreto es excelente para soportar cargas de compresión y el acero excelente para soportar cargas de tensión. En la parte superior se dan altas fuerzas de compresión, entonces el concreto participa junto con el perfil superior de la viga. Pero eso lo hace gracias a estos conectores. Si estos conectores no existen, la viga trabaja por su lado y la losa trabaja por su lado. Por eso la importancia de estos elementos. Estos elementos se comercializan en diámetro y en altura y hay características para su diseño. Aquí sería una planta típica, así veríamos una distribución típica de vigas y conectores. Aquí está la lámina, esa lámina acanalada, la lámina que nosotros seleccionamos, una lámina losa acero y todos los conectores de cortante. Los conectores de cortante pues no solamente se colocan en la unión de pisos, pero en nuestro caso pues es para esos fines. Estos conectores pues se pueden colocar en cualquiera de las áreas de la construcción. Este trabajador que ven ustedes aquí está justamente con una pistola colocando esos conectores. Siempre que vayamos nosotros a ahogar un elemento de concreto reforzado, un elemento de acero dentro de un elemento de concreto reforzado, bueno, pues se recurre al uso de estos conectores para que la unión entre uno y otro de esos materiales sea tal que pueda decirse que estamos trabajando con un solo material, donde un material le traslada tanto fuerzas como deformaciones al otro, tal como si se tratara de un solo material. Esos conectores traen, como les dije, traen una longitud antes de instalar, tienen un diámetro, tienen una cabeza, todo el elemento es completamente liso, no tiene ninguna corrugación y desde luego trae lo que les comentábamos, un molde cerámico, que es el ferrul de cerámico, que desde luego es el que realiza el proceso de molde mientras se realiza la fusión, la termofusión de este elemento con el elemento base. Y esta, pues es la pistola que se utiliza para realizar, pues estas soldaduras. Aquí está justamente posicionado el conector, aquí está el cuerpo de cerámica, esta pistola se presiona sobre el material y empieza el proceso de fusión. Las pistolas pues, pueden ser de varias características y formas, ¿no? Esto no es como lo más importante. Este tipo de conectores no se realizan con la soldadura que ustedes conocen, ¿no? No se realizan con electrodo, con varilla de acero. No, 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 no. Esto se realiza a través de procesos de termofusión. Entonces, también esto se realiza con esta herramienta que es la que nos permite esa unión de estos conectores tipo Nelson. Esta es una parte importante de este proceso.
Veamos si aquí está la ficha técnica, aquí están las clasificaciones, estos son los nombres y desde luego en nuestra hoja viene una recomendación. Recuerden ustedes, esto no está totalmente diseñado. Aquí viene la recomendación del tipo de conector a utilizar. Aquí nos dice que debemos nosotros utilizar, primero nos habla, no puedo resaltarlo, del tipo Well Through, el TRW Nelson S3L de 3/4 de diámetro, con una 3/4 de diámetro, con una longitud sin instalar de 3 pulgadas 3 octavos, para que al instalarlo se tenga una longitud mínima de 3 pulgadas. Entonces, nos está diciendo que es el S3L, aquí están, S3L. Nos dice que sí, tiene que ser en un diámetro de 3/4 y de 3 octavos. Este es el conector que nos está sugiriendo la ficha técnica que nosotros consultamos. Entonces, esta información yo la puedo vaciar directamente en mi plano. Y entonces, en mi plano, ya puedo tener la geometría, el material y, desde luego, características tales como el conector. Si yo quiero información acerca para el dibujo de el conector, bueno, pues puedo ir también a la ficha técnica, descargar ya sea bien el catálogo, aquí están los conectores y supondría que vendría la geometría. No viene la geometría. Entonces el catálogo este catálogo en particular no nos aporta mucho porque, bueno, con la geometría yo puedo dibujarlos perfectamente bien porque traen una pequeña curvatura por ahí, pero pues con esta información sería más que suficiente. El SL 3/4 por 3 octavos. Este es el conector que nos está sugiriendo la norma, la ficha técnica de la lámina en construcción compuesta. Bien. Con esto tendríamos nosotros ya el predimensionamiento completo tanto en en concreto como en acero, y nos estaría faltando la madera como un elemento de predimensionamiento. Entonces, ¿qué pasa si mis elementos que quiero yo diseñar, pues son elementos que estén en madera? Bueno, pues nosotros también podemos establecer algunos criterios de predimensionamiento muy básicos para el caso de la madera. ¿Qué necesitamos si se trata de madera? Bueno, lo primero que necesitamos si se trata de madera es que queremos conocer nosotros el tipo de madera y el esfuerzo de la madera y la carga de la madera. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos conocer las escuadrías de la madera. Entonces, necesitamos nosotros saber las dimensiones comerciales de la madera. Recuerden que desafortunadamente en nuestro medio, la madera pues está comercializada en ciertas geometrías ya definidas. Toda la madera se clasifica en función de unas dimensiones tipo y se clasifica pues tanto en listones, tablas, tablones o vigas. Dependiendo de las dimensiones que tenga esta pieza, pues vamos nosotros a catalogarla y vamos a utilizarla para ciertos fines. Los listones, las tablas y los tablones serán destinados para elementos a tensión y compresión que formen parte de sistemas de piso o que formen parte de armaduras, mientras que las vigas que son elementos, pues obviamente más peraltados y con dimensiones mayores, generalmente escuadrías de 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, pues esas son las que nos van a servir para soportar tanto cargas de flexión, es decir, vigas, como cargas de compresión, columnas. Mientras que las tablas, tablones y listones
Las tablas y tablones las vamos a utilizar para el sistema de piso, para el sistema de muro, y los listones los vamos a utilizar para barras que formen parte, junto con algunas tablas, en algunos casos, o tablones, para elementos que formen parte de armaduras elaboradas en madera. Y la parte de las vigas, que son generalmente con escuadrillas de 4, 5, 6 pulgadas, dijimos, para vigas y columnas. Una madera sólida, pues generalmente se dice que una viga tiene generalmente, para poder hablar de elementos en madera sólida, pues nosotros estaríamos hablando de que esos elementos pues pueden tener cuando menos dimensiones, si hablamos de vigas, un peralte que es 13.5 por 6.5 y que pueden tener longitudes que van de los 3 metros a los 7 metros. Recuerden que las piezas de madera no son piezas tan largas, por tanto, los claros que puede cubrir si hablamos de vigas, pues son claros limitados. Generalmente en México, encontrar una viga o una pieza de una sola madera en más de 6 metros es complicado. Entonces, nuestros claros de nuestros espacios, si yo voy a diseñar con madera, pues tengo que limitarlos a 6 metros, 5 metros y medio. Las columnas generalmente son de sección completamente cuadrada y se acepta que puedan ser piezas de 13.5 centímetros en adelante. Estamos hablando de alrededor de 4 pulgadas, 5 pulgadas y 6 pulgadas como equivalente en el sistema inglés. Desde luego, las columnas principales son generalmente elementos que van de las 6 a las 8 pulgadas y que tienen generalmente secciones transversales que son de 18 por 18 centímetros. Nosotros siempre tenemos que adecuarnos a las dimensiones de la pieza. Cuando nosotros hablamos de predimensionar en madera, el asunto se vuelve más complejo. ¿Cuál es la razón? Bueno, que tenemos en el medio dos grandes tipos de maderas y una variedad importante de calidades. La norma técnica complementaria para el diseño y construcción de elementos de madera considera para sistemas estructurales maderas que se clasifican en maderas latifoliadas y maderas de coníferas. Para las latifoliadas establece 4 grupos, donde el grupo más resistente es el grupo 1. Y establece también maderas de las denominadas coníferas. Para estas coníferas establece 3 clases resistentes, donde la clase resistente mayor es la clase A. Y ahora observen ustedes, el asunto es que dependiendo de cómo sea la carga y cuál sea el tipo de madera, nos da ahora una serie de valores de esfuerzo. De tal manera que el predimensionamiento como tal se realiza a través del conocimiento de cuánta carga le tocaría a cada parte de la madera. Una vez que nosotros seleccionamos el tipo de madera que vamos a utilizar, utilizamos la expresión de esfuerzo simple o esfuerzo combinado, y realizamos el proceso de predimensionamiento, revisando si el perfil que nosotros pensamos de madera puede soportar la carga que nosotros estamos asumiendo. No es un proceso tan directo, no es un proceso tan sencillo. La clase siguiente vamos nosotros a ejemplificar, vamos a tomar un tipo de madera que, por si no fuera poco, está clasificada en 3 grupos para las coníferas y en 4 para las latifoliadas, pero ahora resulta que
El gran problema es que las casas madereras no tienen necesariamente la misma clasificación. Para las maderas coníferas, en México hay maderas que provienen de Chile, hay maderas que provienen de Canadá, hay maderas que provienen de Estados Unidos, hay maderas que provienen de Brasil y hay maderas que provienen de México. Cada una de ellas tiene simplemente sellos de lugar de origen, pero rara vez nos dicen cuál es la clase resistente. Y esto empieza a complicar el proceso de predimensionamiento, porque entonces, ¿cuál de los valores es el que tengo que seleccionar? En México hay otro manual que acompaña a este, que lo escribió la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, donde en función de la variedad de árboles que hay en México, estableció una serie de valores mínimos, porque la madera, al ser un material completamente natural, tiene una variación importante de propiedades que dependen de qué tan longevo sea el árbol, la edad del árbol, las condiciones de humedad en las que creció, las condiciones de temperatura en las que creció, son factores determinantes para que ese elemento de madera alcance o no ciertos valores de resistencias. Entonces, en México, desafortunadamente, el diseño con madera, como lo hemos expresado anteriormente, pues tiene un desarrollo incipiente, porque hay todavía cosas que no están perfectamente claras, y sobre todo porque la industria maderera se ha enfocado más que en estructuras, se ha enfocado en la creación de muebles, pisos y recubrimientos. La norma técnica considera también madera que procede de los Estados Unidos y considera también maderas que forman parte de lo que son los paneles de virutas orientadas. Al día de hoy, también los triplies o lo que son las maderas contrachapadas, pues se siguen utilizando como alternativas para sistemas de piso o sistemas de muro. Sin embargo, hay que reconocer que para realizar maderas contrachapadas se utilizan varios árboles, se extraen unas pequeñas capas de la madera, pero se requieren maderas completas, mientras que las virutas o tiras orientadas, son elaborados a partir de los sobrantes del corte de la madera y tienen muy buenas prestaciones, no tan buenas como el triple, pero bastante buenas para los sistemas de piso. Esos sistemas de maderas o virutas orientadas, seguramente hayan visto en el mercado estos paneles en algunas obras arquitectónicas, sobre todo para la creación de muebles. Estos son los paneles OSB, donde todos estos pues, son pequeños pedazos de la misma madera, son de desecho prácticamente, pero se les está dando una segunda vida, ¿verdad? Una segunda utilización, y son muy útiles para la elaboración de muros y la elaboración de sistemas de piso. Desde luego, estos sistemas, este sistema a base de paneles, también tiene diferentes calidades y tiene también una línea que es resistente hasta cierto punto a la humedad. ¿Cuáles son las características más rescatables de todo esto? Pues su ligereza. Observen ustedes obras arquitectónicas elaboradas completamente con este tipo de paneles y como soportes, en algunos casos, elementos completamente metálicos. Una de las tendencias es utilizar la perfilería que se utiliza para los paneles de yeso o de cemento, mezclarlos con paneles de madera y obtener, pues obviamente, como ustedes ven, una obra arquitectónica muy ligera. No puedo hablar de bajo costo porque no es así, desafortunadamente es cara, pero con la ventaja de ser muy, muy ligera
y requerir, pues obviamente, una cimentación muy, muy pequeña, donde lo que se diseña en este tipo de sistemas es generalmente pues, el sistema de soporte, lejos de los paneles. La clase siguiente vamos a realizar un pequeño ejercicio para realizar un predimensionamiento de una viga y de una columna elaborada completamente en madera. Vamos a seleccionar un tipo de madera y vamos a ver cómo podríamos nosotros seleccionar o predimensionar la columna y la viga en madera. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud? No, profe, creo que no. Creo que no, profe. Correcto. Bien, como les había comentado, tengo la necesidad de asistir a la reunión y pues nos veríamos la clase siguiente. Esperamos sus trabajos, esperamos que no haya ninguna duda. Yo me despido por el día de hoy agradeciendo su atención y deseándoles pues un buen inicio de semana. Nos vemos la próxima clase, que tengan un excelente